Muy buenas tardes a todos los docentes del país que a esta hora de la tarde se conectan a esta transmisión en vivo convocada, por supuesto, por el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a los auxiliares que también están conectados a este evento en vivo, parte de la nueva forma de encontrarnos a través de los medios virtuales. ¿Y cuál es el objetivo que nos convoca el día de hoy? El día de hoy el Ministerio de Educación quiere compartir con toda la comunidad educativa las nuevas disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación en la modalidad de distancia y semipresencial frente al brote del COVID-19. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son los plazos para determinar la modalidad del trabajo? ¿Es un producto? ¿Es un informe? ¿Cuándo se presenta? ¿A quién se presenta? Todas estas dudas tienen que quedar resueltas el día de hoy. Le damos las gracias por el interés a esta convocatoria y la información que hemos preparado próximamente será publicada, por supuesto, en el Diario Oficial El Peruano y al día siguiente entra en vigencia. Sin embargo, es importante que el día de hoy ustedes conozcan cuáles serán estas novedades normativas que traen las nuevas disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación en un contexto difícil para todos, por supuesto, en un contexto en el que tenemos que equilibrar el derecho a la vida, el derecho a la salud de toda la comunidad educativa y por otro lado garantizar como Estado el servicio educativo y por supuesto de calidad, el servicio educativo que nuestros estudiantes necesitan, acorde por supuesto a la necesidad peculiar de sus aprendizajes. En ese sentido, hoy estará con nosotros compartiendo estas nuevas disposiciones la doctora Vilma Atúncar Quispe. Ella es coordinadora del equipo de gestión del empleo y de las compensaciones del Ministerio de Educación. Doctora Vilma, muy buenas tardes. Le escuchamos en esta transmisión para todo el país. Ya son más de 500 docentes que se vienen conectando en estos primeros minutos y seguramente el número va a incrementar. Muy buenas tardes, doctora. Bien, buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes con todos ustedes. Una vez más, muchísimas gracias por esta concurrencia. Siempre son ustedes cordialmente invitados y ahora que nos encontramos siempre a través de esta vía que es netamente del Zoom o a través del medio virtual. En esta oportunidad voy a presentarles a todos ustedes un documento normativo que se encuentra a portas de ser publicado en el Diario Oficial El Peruano. Y este documento normativo lo hemos denominado Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación a distancia y semipresencial frente al brote del COVID-2019. Como ustedes podrán comprender, en el contexto de un marco normativo que todavía se encuentra vigente, tenemos a la resolución viceministerial. Perfecto. Tenemos en este contexto todavía que se encuentran vigentes dos marcos normativos, que es la resolución viceministerial 097 y la 098, que es su modificatoria. Este documento normativo estará vigente hasta el momento en que se publique la norma, la nueva norma, y al día siguiente entra en su vigencia. Como ustedes podrán comprender, desde la denominación del título de la norma ya vienen los cambios sustanciales, ¿no? Mientras que la 097 nos hablaba de un documento normativo respecto al trabajo remoto, en esta oportunidad ya el nuevo documento normativo nos habla de disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación en el marco netamente para prevenir el brote del COVID-19. Pero también nos señala el nuevo documento normativo que trae muchas novedades y entre ellas podemos mencionar que trae la novedad de los criterios para organizar el trabajo de los profesores y auxiliares de educación. Nos brinda las pautas para la organización de la jornada de trabajo. Asimismo, nos establece disposiciones para dar cuenta del trabajo que realizan tanto los profesores como los auxiliares de educación en el mes. Y precisa las actividades del profesor
como del auxiliar de educación. Sabiendo que el auxiliar de educación hoy en día cuenta con un marco normativo como es la resolución viceministerial número 107 del año 2021-MINEDU, en donde se establecen las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación. Allí van a encontrar los auxiliares de educación, sus funciones generales y específicas, dependiendo de los niveles en que desarrolla su labor. Asimismo, esta norma nos trae las facilidades laborales en este contexto netamente de emergencia sanitaria. Aquí vamos a desarrollar y ver rápidamente los decretos legislativos 1474, 1468 y 1499 que brindan facilidades laborales en el marco de la emergencia sanitaria, tanto a los profesores como a los auxiliares de educación. Asimismo, establece procedimientos para el ejercicio de las facilidades laborales de los profesores y auxiliares de educación durante la emergencia sanitaria. No voy a avanzar un poco más sin antes señalar que este documento normativo también trae definiciones, terminologías y siglas. Una de las definiciones, considero importante, que todos ustedes deben de saber, es con respecto a la definición del profesor. Definimos allí al profesor que es un profesional de la educación con título de profesor o licenciado en educación que cumple funciones en los cargos de las áreas de desempeño laboral previstas en el artículo 12 de nuestra Ley de Reforma Magisterial. Y allí, obviamente, que nos encontramos con 4 áreas de desempeño laboral, que todos ustedes tienen que tenerlo mapeado porque señalan pues que en esta definición todos los profesores que cumplen funciones en todos los cargos de las áreas de desempeño laboral, las 4 áreas de gestión pedagógica, institucional, innovación, tienen que sujetarse y ceñirse y regularse a través de este documento normativo. Con respecto a los criterios para organizar el trabajo, esta norma trae muchas novedades, dentro de ellas estos criterios que son tan importantes para realizar el trabajo. Y el primer criterio es el criterio del equilibrio, para asegurar la prestación del servicio educativo, proteger la vida y la salud y así evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Este criterio nos señala que debemos de maximizar los esfuerzos por encontrar puntos de equilibrio para ofrecer este servicio, ¿no? Siempre procurando por todos los medios de proteger la vida, la salud de toda la comunidad educativa. El criterio número 2, que es el criterio de la flexibilidad, se tiene que brindar la flexibilidad para organizar y brindar el servicio educativo según los tipos de prestación. Y cuando hablamos de tipo de prestación, inmediatamente tenemos que revisar, también leer nuestra resolución ministerial número 121 del año 2021 del MINEDU, que nos señala que para el año 2021 la institución educativa puede brindar hasta 3 tipos de servicio educativo. El primero, el servicio educativo a distancia, el que están realizando todos ustedes o la mayoría en este momento, que es brindar el servicio educativo donde el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y los docentes para el desarrollo y logro de sus competencias. También nos señala el servicio educativo semipresencial, en donde en este tipo de servicio la institución educativa o programa educativo organiza su funcionamiento del servicio educativo combinando las acciones
a distancia y semipresencial. Y el tercer tipo de servicio es el servicio educativo presencial. En este tipo de servicio se brinda de forma gradual, de acuerdo a las condiciones del contexto que implica, ¿no? Estar definitivamente de manera presencial, diaria, y cumpliendo con un horario mínimo, máximo de trabajo que se ha acordado en la institución educativa según los horarios y los turnos. Tenemos el tercer criterio, que es el criterio de priorización. En este criterio se utiliza y se debe de utilizar la mayor cantidad del tiempo de la jornada laboral en las funciones más importantes que permitan el logro de los estudiantes. Así es, efectivamente, en este criterio se deben de desarrollar todas las competencias de los estudiantes y para que esto sea posible, se tiene que invocar tanto a las direcciones regionales o las que hagan a su vez como son las gerencias regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, las UGELES, y los directivos de las instituciones educativas. Y cuando hablamos de directivos, estamos englobando al director y al subdirector de la institución educativa. Ellos forman la plana de los directivos. Tienen que evitar realizar o disponer acciones innecesarias de requerir información que no será procesada o utilizada. Y frecuentemente esto afecta la función sustantiva del profesor y del auxiliar de educación. El cuarto criterio es el criterio de dirección y liderazgo por parte de los directivos de las instituciones educativas o programas educativos. Este criterio señala que además de las funciones que tiene el director, que es de liderar, planificar, organizar y también de hacer el seguimiento de todo lo planificado en la institución educativa para buscar y asegurar que todo se haya ejecutado de acuerdo a lo planificado. El director es quien también otorga las responsabilidades, distribuye el trabajo y las funciones que tiene que cumplir el profesor y el auxiliar de educación. El quinto criterio, estamos hablando del trabajo efectivo, de los directivos, de la institución educativa y profesores y auxiliares de educación. En este quinto criterio, ¿no? Se debe de buscar un cumplimiento efectivo del trabajo bajo cualquier modalidad. Es el director quien tiene que velar porque se cumpla efectivamente el trabajo de cada profesor, de cada auxiliar de educación y que ningún estudiante se quede sin enseñar o aprender todo lo planificado dentro del ejercicio del periodo escolar 2021. Le señalaba que la resolución ministerial 121 es la que nos establece los 3 tipos de prestación del servicio educativo. Y eso debe de quedar clarísimo, señalando que existe la educación a distancia, el tipo de prestación del servicio de educación semipresencial y el tipo de prestación de educación presencial. Asimismo, este documento normativo nos establece que para la determinación del servicio educativo se tienen que evaluar las condiciones del contexto epidemiológicas y territoriales, de bioseguridad en la institución educativa y las condiciones sociales. Esas condiciones sanitarias, ¿no? Deben de tener agua, desagüe, prever el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social dentro del aula, para cuando se llegue a brindar el servicio semipresencial o el servicio presencial, siempre y cuando la comunidad educativa, a través del consenso que tiene que buscar el director de la institución educativa, lo conceda o lo otorgue. Es solo la comunidad educativa quien, después de que el director haya analizado que se cumplen con todas las condiciones, dándole la seguridad
que ningún estudiante o profesor o actores de la comunidad pueda contagiarse o estar en peligro su salud, quien busca un consenso con la comunidad para decidir qué tipo de prestación de servicio se va a brindar. Pero este tipo de prestación de servicio también nos regula la resolución ministerial 121, que señala que existen 4 principios claros y precisos que se deben de cumplir para poder prestar un servicio educativo. Tiene que ser seguro, porque establece un conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y protocolos para los tipos de servicio educativo que va a prestar la institución educativa. También nos señala que puede ser flexible, porque se adapta a los cambios en función a las características y necesidades y condiciones de nuestros estudiantes. A la vez nos dice que es gradual, porque el retorno a la presencialidad o semipresencialidad implica un tránsito progresivo y ordenado con la confianza que se debe de brindar y debe de tener la comunidad educativa. Y finalmente, el cuarto principio es el principio de que es voluntario. ¿Y por qué se dice que es voluntario? Porque son las familias las que deciden el tipo de servicio, de prestación de servicio que se va a brindar en la institución educativa. De no obtener este consenso por parte de la comunidad educativa, se continuará prestando el servicio a distancia. Consecuentemente, los profesores y auxiliares de educación seguirán brindando el trabajo o realizando el trabajo remoto. Otra novedad que trae este documento normativo establece 3 tipos de modalidad de trabajo, que es muy distinto a lo que señala nuestra resolución ministerial 121 respecto a los tipos de prestación de servicio educativo. Nos señala este documento normativo que tenemos 3 modalidades de trabajo. El trabajo remoto, que lo elabora desde su domicilio, lugar de aislamiento, tanto profesores y auxiliares de educación. El trabajo presencial, que se elabora de manera presencial en la CIE de acuerdo al horario de trabajo establecido, y el trabajo en la modalidad semipresencial, que aquí se elabora intercalando su jornada entre la modalidad remota con la asistencia presencial a la institución educativa. Hay 2 tipos de situaciones. Interrumpo brevemente para comentarle que ya somos casi más de 1000 servidores que se han conectado, entre estos seguramente docentes, profesores de todo el país, así como auxiliares. Quiero invitarlos a que por favor puedan colocar sus preguntas en la caja del chat de esta plataforma. Hay un equipo que va a organizarlas y poder responderlas para que así podamos, en la medida de lo posible, porque somos miles, tratar de responder la mayor cantidad de estas interrogantes. Así que los invito, por favor, me permite esa pequeña interrupción con nuestra ponente para que ustedes puedan dejarnos sus preguntas en el chat de la plataforma que hoy nos acoge. Continuamos, doctora. Muchas gracias, Eduardo. Este documento normativo nos establece 2 condiciones o situaciones para determinar la modalidad del trabajo. La primera situación es si la institución educativa apertura bajo alguno de los tipos de servicio educativo con presencialidad de los estudiantes. Para ello, el director de la institución educativa y en este caso, el director de la IE o programa educativo, corresponde netamente al director, y para los casos de las instituciones unidocentes corresponderá a la UGEL. En base de ello, deben de elaborar y formular y completar y consignar el plan de implementación de la prestación del servicio educativo. ¿Y dónde encontramos este plan de implementación? Lo encontramos en el anexo número 01 de la resolución ministerial número 121 del año 2021 de Minería. Allí, en este plan de implementación, todos tendrán que consignar qué horario van a trabajar, qué tipo de prestación de servicio van a brindar, cuál será su jornada laboral, el turno correspondiente. Así también tendrán que consignar quiénes y cuántos están en el grupo de riesgo, para que ellos prioritariamente sigan realizando su trabajo
remoto, o sea, prestando un servicio a distancia. Y la segunda situación, que también se puede presentar, y es exclusivo para el caso de las instituciones educativas o programas educativos de zona rural 1 y 2, y BRAE, en los valles de los ríos Apurímac, Eni y Mantaro. En esta situación, la UGEL o DRE, de manera excepcional y temporal y por situaciones debidamente fundamentadas, declarará que no es posible la prestación de algún tipo de servicio educativo bajo ninguna modalidad y deberá de garantizar en el menor plazo posible la prestación de algún tipo de servicio. Como ustedes comprenderán entonces, la responsabilidad aquí es una responsabilidad muy importante que es compartida entre el director de la institución educativa con la UGEL. Tienen que ver, analizar, comprobar y sustentar, ¿no? Si se va a suspender algún tipo de servicio por las condiciones que no es posible la prestación de algún tipo de servicio. Y para ello tendrá que emitir un acto resolutivo, ¿no es cierto?, en donde señale que se suspende el servicio educativo y consecuentemente tendrá que otorgar licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, tanto para los profesores como para los auxiliares de educación. Valga la precisión que en el acto resolutivo se tiene que indicar la fecha de inicio y la fecha de fin de dicha condición. El documento normativo a aprobarse también nos establece de manera clara y precisa las actividades de los profesores, como son determinar las experiencias de aprendizaje, interactuar con los estudiantes y los familiares, utilizar la plataforma de Aprendo en Casa, brindar tutoría y orientación educativa, brindar orientación y hacer retroalimentación en los casos que corresponda, y desarrollar también la evaluación desde un enfoque formativo y buscar siempre la participación en espacios de trabajo y aprendizaje que sea pero colaborativo. Y con respecto a las actividades de los auxiliares de educación, también están definidas en esta norma, entre otras, porque tiene su marco normativo también los auxiliares de educación, que es la resolución viceministerial 107-2021, que regula precisamente las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación. Entre estas actividades se cita en este documento normativo que debe de apoyar y participar activamente en las actividades que realizan los profesores en cumplimiento de su planificación de experiencias y aprendizaje. También debe de apoyar a los profesores en el monitoreo de la interacción con los estudiantes y ante la ausencia de la interacción de 2 o más días, en coordinación con el docente, debe de ponerse en contacto con la familia a fin de indagar la causa de la inasistencia del alumno y tomar las medidas pertinentes para lograr su continuidad educativa. Debe de participar en la implementación del anexo 3 y 4 del documento normativo que está aprobado por la resolución 121 en caso de darse algún tipo de presencialidad y otras que están debidamente tipificadas en nuestra resolución ministerial 121 y la resolución viceministerial 107 del año 2021. Concerniente a la jornada laboral, este documento normativo precisa que de manera excepcional, por la naturaleza del servicio, el horario laboral es flexible y por razones debidamente justificadas, que así lo ameriten. La jornada laboral semanal podrá ir más allá del día viernes, siempre y cuando no exceda el número total de horas de su jornada de trabajo o las que se establece en la resolución que aprueba el contrato de los profesores contratados. Como ustedes comprenderán, mis estimados profesores, hay contratos que definitivamente para que se cumpla el plan de estudios, ¿no?, se contratan a veces por horas
de 10, 15 o 20 para completar el plan de estudios, sobre todo cuando se elabora el cuadro de obras. Con respecto a la organización del trabajo y las coordinaciones de carácter laboral entre el director o el profesor y el auxiliar de educación, se efectúan durante la jornada de trabajo acordada en la institución educativa o programa educativo y que figure en el plan de implementación para la prestación del servicio educativo. Dicho plan que acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Es allí donde se consigna horarios, jornada laboral, el nivel, su ciclo. Allí tiene que estar consignado para que posteriormente a ello se respeten todos esos acuerdos y todo lo que se haya implementado en este plan. Luego del cual se debe de respetar la desconexión digital. Efectivamente, tenemos el decreto de urgencia número 127 del año 2020, que modifica el decreto de urgencia DU 026 del año 2020. En su artículo tercero señala que es un derecho que se tiene a la desconexión digital, la misma que debe ser respetada por todos los empleadores. ¿Y quiénes son los empleadores de los profesores? Son las direcciones regionales o son las UGELs. Entonces, el director de la institución educativa o programa educativo es el responsable de asegurar que todos los profesores y auxiliares de educación bajo su dependencia cumplan de manera efectiva su jornada laboral según la modalidad establecida de trabajo. El director o programa educativo es quien responde administrativamente ante la UGEL, la DRE u órgano de control junto al profesor o auxiliar de educación que se identifique en las acciones de supervisión, que hayan incumplido con las actividades y metas a lograr en su jornada laboral de ser el caso. Otra de las grandes novedades que trae este documento normativo es cómo se va a sustentar el trabajo remoto o semipresencial. Para ello, el director de la institución educativa tiene que dar cuenta, ¿no?, a tanto a los profesores como al auxiliar de educación que existen dos alternativas. La primera es que pueda presentar un informe de realización de sus actividades según los formatos de los anexos 1 y 2 que viene adjunto en este documento normativo, que vienen a ser modelos de informe muy simplificados para que puedan ser usados, utilizados tanto por los profesores como por los auxiliares de educación. Y también la otra alternativa que nos brinda es la presentación de un producto. Este producto que se ha desarrollado durante el cumplimiento de sus labores. De ser el producto, tiene que generarse como consecuencia de sus actividades diarias que realiza. Tanto el profesor como el auxiliar de educación, para elegir por la opción del informe o del producto, tendrá que ser previo a una reunión que convoque el director, tendrá que haber una elección democrática y lo que se decida y lo que se elija tendrá que ser plasmado en un acta, ese acuerdo. De la misma manera, tendrán que acordar qué fecha deciden presentar o el informe o el producto. Si eligen el informe, por mayoría, todos los profesores se alinean para presentar dicho informe. Si eligen presentar un informe, por mayoría, toda la plana docente jerárquica que constituye la institución educativa presentan el producto. Tenemos aquí ejemplos de lo que podría ser un producto. Un producto puede ser la planificación de las experiencias de aprendizaje. También podría ser
recursos o materiales preparados por el profesor en la realización de sus acciones para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. También podría ser un producto el documento de orientaciones y materiales para los gestores o aliados en la comunidad en caso de no conectividad. Puede ser también el registro de seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. A la vez también puede ser el portafolio de evaluación del estudiante, no siendo fundamental el formato y el tipo de presentación, sino que refleje el progreso del estudiante. Y también podría ser el registro de evaluación en el CIAGIE en las fechas fijadas en la norma, entre otros. Entramos a lo que nos tipifica este documento normativo a puertas de aprobarse y publicarse en el Diario Oficial del Peruano respecto al pago de remuneración y propinas. Doctora Vilma, nuevamente interrumpiendo su brillante exposición, sin embargo, tengo que alertar por la justamente participación de algunos usuarios visitantes a esta actividad, que no está avanzando el PPT, ya lo hemos resuelto. Lo que sucede es que usted sí lo avanzaba, pero no se visualizaba en este avance en la transmisión. Ya lo hemos resuelto para que ustedes puedan seguir con su exposición. Adelante, doctora Vilma. Perfecto, muchas gracias Eduardo por avisar. Con respecto al pago de remuneraciones, es preciso señalar que tanto la modificación del lugar y la modalidad de trabajo no modifica ni altera el pago de la remuneración íntegra mensual para los casos de los profesores nombrados y el pago de la remuneración mensual para los profesores contratados, auxiliares de educación nombrados y contratados, así como las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales que el servicio le estén brindando el servicio y que les corresponda. Para el pago de remuneraciones se debe tener en cuenta la prohibición y excepcionalidad para la doble percepción de ingreso. Efectivamente, el Ministerio de Educación, a través de nuestra dirección del ITEN, ha expedido el oficio múltiple número 010 del año 2021, en donde se dan las precisiones para que todas las UGELs puedan revisar, analizar y sobre todo los comités de contrato docente tengan mucho cuidado con respecto a precisamente esta condición de brindar un nuevo contrato a los profesores, tanto nombrados, tanto contratados, y de repente a los auxiliares de educación también, siempre y cuando tengan un título pedagógico, reúnan un perfil para desempeñar adicional a sus funciones otra actividad como es la enseñanza, pero en la docencia. ¿Ya? Entonces, la única excepción que nos brinda tanto el artículo 40 de nuestra Constitución es que esta excepcionalidad se da siempre y cuando no medie un distanciamiento para brindar el servicio educativo, ni de distancia, ¿no? Ni de la jornada laboral. Por ello es que las disposiciones referidas a la percepción de los aguinaldos y bonificaciones también se establecen requisitos de dicha percepción a través de decretos supremos, ¿no? No es que yo trabajo en dos lugares, en la mañana, en el turno de mañana o en el turno de la noche, y yo voy a percibir doble aguinaldo o doble bonificación. Eso no corresponde. Para ello, los decretos supremos dan las precisiones claras y precisas que solamente se perciben en un solo lugar. El director de la institución educativa o programa educativo utiliza los informes o productos de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, en que hayan llegado o arribado, como insumos para llenar los formatos 3 y 4 que establece la resolución de Secretaría General número 326 del año 2017. Y estos formatos tienen que ser remitidos de manera formal por parte del director a la UGEL para que den cuenta del trabajo que han realizado los profesores y auxiliares de educación y lo deben de realizar dentro de los 3 primeros días hábiles en el mes del mes inmediato próximo.
para que pueda sustentar el pago, ¿no? Y el trabajo realizado de los profesores. Este procedimiento va a continuar en tanto se mantenga la prestación del servicio educativo a distancia y semipresencial. Considerando aquí y haciéndola recalcar que existe la ley 28411, que señala bien claro que todo trabajo, toda prestación de un servicio es efectivamente remunerada. La UGEL debe de implementar medios virtuales necesarios que faciliten al director de la institución educativa o programa educativo la presentación formal de los anexos 3 y 4. Para ello tendrán que habilitar una cuenta en correo, por ejemplo, mesa de partes, UGEL tal, en donde el director pueda presentar los anexos 3 y 4 y de esa manera también evitar cualquier tipo de contagio o que se propague el coronavirus. Y puede ser de repente, si él se desplaza a la UGEL, tal vez hasta pueda contagiarse en el camino. Hay que evitar, y para evitar ello es que todas las UGELs deben implementar su mesa de partes. Para los casos en que el profesor o auxiliar de educación no cumpla con presentar o el informe o el producto acordado, previo acompañamiento por parte del director de la institución educativa o programa educativo y del especialista en educación asignado para las instituciones educativas unidocentes por los días o el mes completo que no realice o no haya realizado el trabajo remoto, consignarán en el anexo número 4 de la RCG 326, formato número 02, en la columna observaciones, no desarrolló el trabajo remoto. Situación que generará el no pago de la remuneración en el mes inmediato siguiente. Y usted dirá, ¿por qué todavía hasta el otro mes? Porque las planillas, tanto para Lima Metropolitana, se cierran los días 8 o 9 o 10 de cada mes, y para lo que son de gobiernos regionales, los pliegos de los gobiernos regionales, las planillas se están cerrando un 16 o 17 de cada mes, para que todos los profesores al final puedan percibir su remuneración aproximadamente los 21, 22 o 23 de cada mes. Entonces, salvo que por causas, señala bien claro la norma, excepcionales debidamente justificadas por el profesor o el auxiliar de educación ante la institución educativa o programa educativo, y para las instituciones unidocentes ante la UGEL. El hecho de que tenga una justificación debidamente presentada y oportunamente presentada ante el director no lo exime de no presentar el informe o el producto según lo que hayan acordado. De no darse la presencia física en la IA o programa educativo, para los casos netamente en los días de labor presencial que se haya acordado, se informará como inasistencia al respectivo descuento, salvo también tipifica la norma las excepciones debidamente justificadas y las solicitudes para el trabajo remoto que haya presentado el profesor o el auxiliar de educación y que hayan sido aceptadas. De aplicarse descuentos por no haber efectuado trabajo remoto al no presentar el informe o producto acordado, y para los casos del trabajo semipresencial, la omisión del marcado de registro de asistencia en los días de labor presencial por parte de los profesores y auxiliares de educación, estas deben estar consignadas por el director de la institución educativa o programas educativos o el especialista de educación asignado para los casos de las instituciones educativas unidocentes en los informes que presente ante la UGEL. El jefe de la oficina de personal o el que haga sus veces en la DRE y UGEL, según corresponda, tiene que cumplir con las funciones y responsabilidades que están aprobadas en la norma para el registro de control de asistencia y su aplicación en la planilla única de pago de los profesores y auxiliares de educación en el marco de la ley de reforma magisterial y su reglamento.
tipifica claramente este documento normativo que incurren en responsabilidad administrativa el director de la institución educativa o el que haga las veces de director en los programas educativos o el especialista de educación asignado para los casos de las instituciones educativas unidocentes que validen la prestación efectiva del trabajo en el registro de cumplimiento de la jornada laboral sin que se haya presentado el informe o producto y no se haya registrado la asistencia por la labor presencial de ser el caso. Correspondientemente, para el caso de las promotoras educativas comunitarias de los PRONOI, ellas perciben una propina, cuyo monto y oportunidad de pago se encuentra aprobado mediante decreto supremo. Para ellas tienen que también hacer su elección, su acuerdo, plasmarlo en un acta con la profesora coordinadora del PRONOI, en donde tendrán que acordar si van a presentar un informe o van a presentar un producto. Para que al final la profesora coordinadora del PRONOI corra traslado y lo presente ante la UGEL. Finalmente, señalamos que los anexos vienen ya en este documento normativo, tanto el anexo número 01, que es un modelo de informe mensual de las actividades realizadas por los profesores, y el anexo número 2 será el que van a utilizar los auxiliares de educación para presentar su informe mensual respecto a las actividades realizadas, siempre y cuando hayan optado por elegir la presentación de informes. Muchas gracias, Eduardo. Yo quedo atenta a las preguntas que me pudieran haber formulado los participantes. Muchísimas gracias a usted, doctora Vilma. Ha sido importante poder conocer estas nuevas disposiciones que próximamente serán publicadas en el diario oficial El Peruano. Es importante decirlo y al día siguiente entrará en vigencia. Doctora, yo tengo algunas preguntas. Gracias por la participación de los más de 1.300 casi docentes y auxiliares que se han conectado a esta hora de la tarde. Usted hacía énfasis en el producto y claramente daba algunos ejemplos. Por ejemplo, nos mencionaba que podrían ser, si es que determinaban que sea un producto, la evidencia del trabajo efectivo realizado. Usted mencionaba que podría ser la planificación de las experiencias de aprendizaje, recursos o materiales preparados por el profesor en la realización de sus acciones para el desarrollo de las experiencias de aprendizajes. Habló del documento de orientaciones y materiales para los gestores, así como el registro y seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. Finalmente también hizo énfasis en el portafolio de evaluación del estudiante y el registro de evaluación en el CIAGIE. Ahora, queda claro de que no es un producto que demande un esfuerzo adicional al maestro, sino que deviene del propio trabajo. ¿Nos puede comentar algo al respecto, por favor? Claro que sí. Entendemos por producto, efectivamente, el resultado de las actividades diarias que realiza tanto el profesor como el auxiliar de educación. Se genera por el desarrollo de su trabajo diario. No es un documento que tienen que elaborar, eso que quede muy claro, por favor. Al contrario, es un documento que todos los días vienen trabajando y que a fin de mes muy bien pudieran presentarlo para sustentar el trabajo que han realizado. Bien, doctora, continuamos respondiendo algunas preguntas que nos parecen importantes sean resueltas. Mencionó de que se tiene que tomar un acuerdo, porque esta norma es habilitante, nos plantea diversos escenarios en el país en este contexto difícil de pandemia, pero hay que dejar en claro que es una norma que no orienta a la presencialidad, sino todo lo contrario, plantea escenarios diversos para que se tomen las decisiones en los territorios, cumpliendo, por ejemplo, los indicadores de salud, los que el MINSA va reportando en cuanto a factores epidemiológicos, consensos para ver si se regresa a la presencialidad y el cumplimiento de protocolos para la seguridad de todos y todas. Y uno de los consensos importantes que usted mencionó tenía que ver con si se define que es un producto, finalmente, entre todos los docentes, se presentará en tal fecha, según los plazos que usted ha indicado, pero ¿qué pasa si un maestro no presenta el producto, sino presenta un informe? Pese a que el acuerdo de mayoría fue lo contrario. Bien, los acuerdos se respetan,
Claro que también un profesor de repente estaba acostumbrado a presentar informes y uno se va adecuando, a veces se hace costumbre, ¿no? Pero de repente en dicha institución educativa, todos sus colegas, ¿no? Acordaron presentar el producto, que al final es lo que realizan todos los días y lo tienen a la mano y no hay necesidad de consignar las actividades en un modelo de informe. Y todos eligen presentar un producto. Pero de repente el profesor habituado ya, porque tenemos más de un año en este contexto de emergencia sanitaria y sobre todo ustedes que vienen realizando el trabajo remoto, presenta su informe. Para ello, el director le tendrá que decir que está equivocado, que no puede presentar el informe, porque todos acordaron presentar el producto, ¿no? Y obviamente, si estamos hablando de un producto y decimos que es las actividades que realiza todos los días, lo va a tener a la mano y muy bien puede presentarlo al señor director. Muchísimas gracias, doctora Vilma. Pero además quiero resaltar un detalle, porque hay varias preguntas. Es un producto mensual, porque me pregunta si se va a hacer cada dónde. No, es mensual. Ahora, hay otra pregunta. ¿Se presenta el informe y el producto? No, la elección que hacen, tanto previo a una reunión por parte del director de la institución educativa con todos los profesores y auxiliares de educación, eligen o el informe, la presentación del informe o la presentación de producto. Y es un informe mensual. Así también el producto es la presentación de manera mensual. La fecha en que van a presentar el informe, si lo eligen, o el producto, si eligen presentar el producto, también será acordado con todos los profesores y los auxiliares de educación. Se consignará en el acta el día en que todos deben de cumplir de manera puntual dicho acuerdo. Por lo tanto, pueden elegir tanto el informe, la presentación del informe, o pueden elegir la presentación de un producto mensual. Ambos son mensuales. Aclarado entonces la pregunta que nos han planteado en el chat. Tenemos en cuanto al producto que ha generado bastante interés por las preguntas que nos están planteando, doctora, ¿qué sucede con las escuelas unidocentes? Porque ya ha mencionado usted que el producto se presenta o el informe se presenta al director en una escuela con determinadas características, pero ¿qué pasa en las escuelas unidocentes? ¿A quién hay que presentar el documento o el producto, el informe o el producto? Correcto. Gracias, Edu. Interesante la pregunta y valga la oportunidad para aclarar al respecto. Para los casos de las instituciones unidocentes, asume allí un especialista en educación de la UGEL. El profesor, que es la única persona que labora en dicha institución educativa unidocente, previo un acuerdo con el especialista en educación, decide si presenta informe o presenta producto. También acuerdan qué día lo va a presentar. La única diferencia es que sea el informe que presente o sea el producto que presente, tiene que tener la conformidad del padre o madre de familia, del presidente del comité de aula o de alguna autoridad de la comunidad. Una vez que tiene su informe con esta conformidad tanto del padre de familia, del presidente del comité de aula o de alguna autoridad de la localidad, de la comunidad, lo presenta a través todo, obviamente, de el correo al especialista en educación de la UGEL X y el especialista en educación tendrá que llenar los anexos 3 y 4 para correrle traslado al jefe de personal de la UGEL y él a la vez al equipo de planilla, dando fe de que el profesor de esta institución educativa unidocente ha cumplido su labor tal como se ha acordado con el especialista en educación. Ok, entonces una vez publicada la norma, la escuela tiene que determinar si es que, qué tipo de documento evidencia el trabajo efectivo. Usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Tiene que ser un consenso, un producto o un informe. No son los dos, es uno de ellos y es lo que todos tienen que presentar
de manera mensual. Gracias, doctora Vilma, por aclararlo. Tenemos otra pregunta. ¿En junio ya tendremos que presentar los informes o los productos? Muy buena pregunta, ¿no? Nos encontramos ya hoy día 24 de mayo. Esperemos que la norma se publique en el transcurso de estos días, ¿no? Y como ustedes comprenderán, ya prácticamente muchos en esta semana van a estar ya presentando el informe en el marco de lo que tipifica el oficio múltiple número 040, la 042, o algunos están trabajando también con el oficio múltiple 049, ¿no? Así que todo va a depender, mi estimado Eduardo, de que primero se publique la norma, dependiendo de la fecha, y si ya estamos en la recta final y ya de repente los profesores presentaron sus informes, eso es el que va a corresponder y valer para el mes de mayo del presente año. Esperemos entonces que la norma sea publicada para poder tener claridad sobre su efectivo cumplimiento, por supuesto, al día siguiente de la publicación. Doctora Vilma, necesitamos que nos aclare algo. Hay una pregunta de un docente. Si se decide por el producto y luego esto se puede cambiar por un informe, es decir, se puede variar un producto este mes, un informe el mes siguiente, o lo que se determine es para todo el año. Como les decía hace unos minutos, aquí hay un acuerdo y los acuerdos colegiados obviamente que se deben de respetar. No podría un profesor cambiar un mes un producto, el otro mes un informe. Eso realmente no es nada serio, más aún que el documento normativo señala que previo a un acuerdo entre profesores y auxiliares de educación, eligen la presentación tanto del informe o del producto y ello se registra en un acta. Y en el acta se registra la fecha también cuando van a presentar estos productos o informes. Y te señala que son en días hábiles. No pueden acordar presentar un sábado o presentar un domingo. No, tienen que ser los días hábiles de la última semana del mes. Eso está bien claro y definido en la norma técnica. Doctora Vilma, y las sesiones diarias que son solicitadas a los maestros, estas pueden ser, si así lo acuerdan, los productos a presentar. Las sesiones diarias, claro, porque al final viene a ser un trabajo que realizan. Recuerden cuando yo señalaba, entre otros, así es el director de la institución educativa quien tendrá que decir, sí, pues este es un producto porque es el trabajo, el documento que sustenta tu trabajo diario. Claro que sí. Y respecto a la forma, me están preguntando en interno en cuanto al formato del informe, ¿necesariamente tiene que ser según la norma cuando sea publicado o puede ser cualquier otro formato? No, tiene que ceñirse al formato que señala netamente nuestro documento normativo. Valga la oportunidad para señalarle que es un modelo de informe muy simplificado, nada complicado, que los profesores puedan decir, no sé cómo llenarlo, no sé qué consignar, no entiendo lo que quiere decir, me quita todo mi sábado, todo mi domingo, estoy dedicado a llenar este informe. No, es muy simplificado realmente el modelo que estamos adjuntando en este documento normativo. Muy bien, vamos a ya entrar a las últimas preguntas. Tenemos el tiempo casi agotado, sin embargo, hemos corrido para darle la mayor cantidad de respuestas a los participantes. Hacía referencia, doctora Vilma, a las experiencias de lo planificado o los trabajos que realizamos con los niños. Entonces, ¿puede ser el portafolio uno de los productos si así se acordara en el colegio en el que trabajo? Claro que sí. He puesto como ejemplo el portafolio de evaluación del estudiante, en el cual no debe ser fundamental el formato. Es bien claro el ejemplo, ¿no? Sino que refleje el progreso del estudiante. Doctora Vilma, estoy pidiendo que por favor, si podemos repetir la lista, la batería de posibles productos que usted hizo referencia en su exposición. Me voy a permitir darle lectura. Tengo aquí la información, doctora Vilma, si esto es posible. Consideraciones para el producto del profesor. Estamos hablando en este caso del profesor.
Estamos hablando que pueden ser la planificación de las experiencias de aprendizaje, recursos o materiales preparados por el profesor en la realización de sus acciones para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, el documento de orientaciones y materiales para los gestores o aliados en las comunidades en caso de no conectividad, el registro de seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes a su cargo, así como el portafolio de evaluación del estudiante, no siendo fundamental el formato y el tipo de presentación, sino que refleje el progreso del estudiante. Además, el registro de evaluación del CIAGIE en las fechas de corte fijadas en la norma. Esas son algunas de las opciones. En conclusión, los productos no tienen que generarle mayor o doble tarea al profesor y al auxiliar. Y hay una pregunta respecto a esto también, doctora Vilma. Si esta norma alcanza a los auxiliares o solo es para los docentes. Este documento normativo, desde el título, ya comprende y señala que es para los auxiliares de educación y los profesores, así como todos los profesores que cumplan funciones en las 4 áreas de desempeño laboral que tipifica la Ley de Reforma Magisterial en su artículo 2. Bien, las últimas preguntas, doctora Vilma. ¿Qué sucede si se determina la presencialidad como modalidad de prestación del servicio, pero un docente por una situación X no puede asistir de manera presencial o semipresencial? ¿Qué puede hacer este docente? ¿Qué puede hacer este auxiliar de educación? Para aquellos casos, efectivamente, ese documento normativo también señala que existen facilidades laborales que tipifica tanto el decreto legislativo 1474, 1468 y la 1499. Para ello tendrá que presentar una solicitud ante el director de la institución educativa señalando las causales y el motivo del por qué no puede realizar un trabajo presencial. Solo de ser aceptado esta solicitud, siempre que cumpla obviamente con los requisitos que establece los decretos legislativos citados, el profesor o auxiliar de educación podrá continuar realizando el trabajo remoto. Doctora, le prometo las dos últimas preguntas. Tengo que lamentar que son tantas que no vamos a poder responder seguramente todas estas interrogantes. Son casi 1.500 personas conectadas en esta transmisión, pero bueno, igual tenemos que cerrar y vamos a generar otros mecanismos para seguir dando respuestas a las interrogantes que estas nuevas exposiciones seguramente extraen, ¿no? Puede ayudarnos a entender sobre qué determina la modalidad de trabajo y qué relación tiene con el servicio educativo, la prestación, cuál es la diferencia. Parece que hay un error ahí en la interpretación de la modalidad de trabajo y el tipo de prestación de servicio. ¿Nos puede explicar un poco cómo se determina y en qué se diferencian, por favor? Claro que sí, Eduardo. Disculpen ustedes, no sé si captan una bulla, pero hay No se una preocupe, bulla por acá. es parte de lo cotidiano ahora. Tenemos que estar preparados Disculpen para esta ustedes. situación. Bien, a ver, en la resolución ministerial número 121 nos tipifica los 3 tipos de prestación del servicio educativo. Y cuando hablamos de prestación del servicio educativo, es donde el estudiante comparte, mejor dicho, desarrolla su actividad y no comparte precisamente el mismo espacio físico con sus pares ni con los docentes. Mientras que cuando hablamos del trabajo, la modalidad de trabajo a distancia es el lugar donde el profesor o el auxiliar de educación desarrolla su trabajo. Si se dan cuenta, uno es el lugar donde el profesor realiza su trabajo remoto, que puede ser en su domicilio o en el lugar de aislamiento social. Y el tipo de prestación es el servicio educativo donde el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus demás compañeritos ni con el profesor. Entonces, eso debe de quedar claro. Y los 3 tipos de prestación de servicio educativo están tipificados exclusivamente en nuestra resolución ministerial número 121 del año 2021 del MINED. Mientras que las modalidades de trabajo van a estar en nuestro documento normativo a ser aprobado próximamente. Perdón, disculpen, no había encendido el audio. Doctora Vilma, no hay tiempo para más. Disculpen si ha quedado alguna
pregunta en el tintero, pero les aseguramos que desde el Ministerio de Educación se han generado y se generarán mecanismos como guías, como comunicación formal y otras piezas comunicacionales para que ustedes puedan entender estas nuevas disposiciones que son súper sencillas, seguramente ya una vez conocidas. Doctora Vilma, muchísimas gracias por sus tiempos, muchísimas gracias, gracias a casi 3.000 maestros conectados el día de hoy y igual auxiliares acompañándonos en esta transmisión. Sigamos cuidándonos, por favor. Es importante con estos pequeños detalles de lavarnos las manos, usar la mascarilla, protegernos con el facial, usar alcohol para desinfectarnos las manos. Todos estos detalles harán que próximamente podamos encontrarnos. Ahora nos toca cuidarnos una vez más. Cuídense todos, cuiden a los demás. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Cuídense mucho.